Hola, bienvenidos al Ministerio La Salvación es Real. Siéntanse como en su casa porque estamos delante de la presencia de Dios. Estar delante de la presencia de Dios es lo máximo. Es estar en el mismo reino de Dios, ¿verdad? Solo estamos limitados por este cuerpo, pero el alma y el espíritu pueden estar allá. Porque Dios se puede sentir, se puede experimentar y se puede recibir de Él. Hoy vamos a recibir la palabra de Dios expresada por el mismo Jesús durante todo el ministerio que tuvo acá en la tierra, como lo habló el Evangelio, es como lo estamos hablando ahorita. Solo estamos siendo portadores, ¿verdad?, de esta bendita palabra para que todos podamos oír, saber, recibir, ¿verdad? Así esa palabra sazonada con sal, o sea, para edificación de los oyentes. Bueno, pues el tema de hoy es un tema muy importante, ¿verdad? Se llama el gran mandamiento. Todos sabemos que hay 10 mandamientos. Sabemos que Dios siempre hizo mandamientos, ven y sígueme, ¿verdad? O sea, pero hay uno que es el grande, el principal, el mero, ¿verdad? El que rige en el universo. Y eso es tan importante de saberlo todos, toda la tierra, todos los humanos, todos los seres vivos, todo lo que hay en el universo, la ley universal, ¿verdad? Todo esto está regido por el supremo Dios, el gran Hashem, el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, el Shaddai, ¿verdad? Ese es el Dios amoroso, grandioso, todopoderoso, el creador de todo. Bueno, pues aquí el mismo Hijo de Dios, Jesús, está hablando acerca de lo que es este tema, ¿verdad? Vamos a empezar con el versículo 1. Dice: entonces los fariseos, para variar, ¿verdad? Esos hombres estaban en la sopa todos los días. Entonces los fariseos, oyendo, o sea, porque a eso iban, para ver qué oían, ¿verdad? Que había hecho callar a los saduceos. Los saduceos eran sus compinches, sus asociados en estar de acuerdo en contra de Jesús, ¿verdad? Pero oyendo los fariseos que había hecho él, Jesús, callar a los saduceos, se juntaron, así miren, a una. Los fariseos, los saduceos, se juntaron a una, dice a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó. ¿Será que preguntó por saber? No, preguntó, la misma Biblia lo dice, por tentarle, fíjate, por probarlo. Ay, Dios mío, por examinarlo para que pudieran confrontarlo, ¿verdad? Diciendo, este intérprete de la ley, en varios versículos de los evangelios aparece el intérprete de la ley, que generalmente eran los escribas, ¿verdad? A ver, vamos a ver, vámonos tantito al Antiguo Testamento. Dice, no, primero vamos al 35, perdón aquí, el errorcito. El 36 dice, el intérprete de la ley le hizo la pregunta a Jesús: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, ve, este hombre solo quería tentarlo, porque este hombre era intérprete de la ley, era un hombre maestro, versado en la Torá. Pero ¿por qué hace esa pregunta? ¿Se cuenta? Siendo una persona que sabía la Torá, se la sabía. ¿Por qué se la hace a Jesús? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Ahora sí vamos al siguiente. Aquí vamos a remitirnos tantito al Antiguo Testamento. Dice, el primer mandamiento, fíjate cuál es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Y amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma
y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Este es el mandamiento que Jehová Dios había dado al pueblo de Israel. ¿Cuándo? Desde el Antiguo Testamento, o sea, en la Torá estaba. Así que ahí, como te dije hace rato, ellos ya se lo sabían, porque según son intérpretes de la ley, este versículo, se lo sabían, pero tú dices, ¿y entonces para qué lo hizo? ¿Sabes para qué? Para tentarle, como dice la misma escritura, para examinar a ver qué opinaba él mismo de esta palabra, a ver si se la sabía o cómo la interpretaba. Lo hizo de esa manera, ¿verdad? Entonces, la Biblia habla de eso. Entonces Jesús, viendo que había respondido, vamos a continuar con el 36, 37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La mente es es el campo de la batalla, porque en esa mente siempre estás, ¿será o no será? Y si es, ¿cómo ves? Y ahí andas, rediscando, ¿verdad? En tu pensamiento. Por eso dice, entrégame la mente, entrégamela, porque en ella esos pensamientos deben de ser para Dios, ¿te das cuenta? Solo para Dios, no para lucubrar ideas, ¿sí? O lucubrar contra de los demás. No, es para amar a Dios. ¿A poco sí? Dios quiere que lo ames con tu mente. ¿Cómo? Pues pensando en Él, pensando en su amor, pensando en su voluntad, pensando en lo que Él espera de ti. O sea, si tú entregas tu mente, pero toda, no así, la mitad, así de acá sí, ay mi Dios, y por allá, no, pero vas a ver. O sea, Dios quiere que nosotros lo amemos en toda nuestra vida, pero es si nosotros viviésemos tal como dice la Escritura o como lo manda ella, ¿verdad? Sería otra cosa. No seríamos mal pensados. ¿Te das cuenta? No seríamos mal pensados, no pensaríamos que mal. Así que Dios quiere que amemos a Dios con toda nuestra mente. O sea, porque la mente va a estar ya dada a Dios. La mente va a estar regida por Dios. Ahí la mente va a funcionar al 100 por lo que Dios dice, por lo que Dios manda, por lo que Dios te quiera bendecir y por lo lindo que puedes pensar acerca de Dios y de los demás aquí en la tierra. Por eso Él pide que tú le ames con tu mente. Claro que el diablo también quiere tu mente, porque ahí es donde él manda malos pensamientos, de ahí manda al corazón también, porque de ahí nacen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, etcétera. Entonces sí, Él quiere con todo el corazón, o sea, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, que es el asiento de ¿qué? De las emociones, toda el alma. O sea, pero sí amo a Dios, pero amo más a mi esposa. Sí amo a Dios, pero amo más a mis hijos. Sí amo a Dios, pero no. Primero el primer mandamiento antes dice que todos es amar a Dios. Entiéndelo. No estés perdido más. La raza está caída desde Adán. La raza está perdida desde Adán. La raza se desconectó de Dios desde Adán. Por eso la gente no sabe de Dios, porque está desconectada por la culpa de aquella caída que tuvo Adán en el pecado, ¿verdad? El pecado entró al mundo, entonces por eso, por tanto pecado que hay en este miserable mundo, ¿verdad? Se ha hecho miserable por el pecado, pero Dios hizo un mundo hermoso. Pero bueno, Satanás lo ha inundado, lo ha contaminado con tanto pecado y lo ha contaminado tanto que tu corazón está lleno de maldad. Lleno de, me la vas a pagar, mañana me voy a desquitar, mañana te voy a demandar, mañana tan. Bueno, y la mente, pues lucubrando eso. El alma que no puede perdonar a quien le hizo un daño. El alma está llena de rencores, está llena de venganza, está llena de resentimiento, está llena de hechicería, de afanes, de qué sé yo, ¿verdad? Pero de todo eso, el alma sin Dios está llena de toda esa basura.
todo eso mundano, todo eso diabólico, no está llena de Dios. Por eso es que Dios hace ese énfasis. Y de la tabla de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, el primero es ese, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente o pensamiento y con todas nuestras fuerzas. Aquí dice todas las fuerzas también, porque, nomás de joven vigoroso, no, también de viejo, con las que tienes para vivir con esas. O sea, todo lo que hay que sea para Dios, ¿verdad? Qué hermoso. Este es el primero, dice, y grande mandamiento. El primero y el grande mandamiento, no lo olvides. ¿Cuál es el primero? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué tenemos que amar a Dios? Porque es uno, no hay más. No puedes amar a otro porque no hay. Él es uno. Y como es uno, a ese, sobre ese vamos. A Él vamos a honrar, a Él vamos a amar, a Él vamos a respetar, a Él le vamos a servir, a Él le vamos a obedecer. O sea, porque es Dios, todopoderoso de todo el universo, de toda la creación. ¿Me entiendes? O sea, cuando nosotros entendamos que este es el primero y gran mandamiento de Dios para nosotros, nosotros tenemos que entenderlo y obedecerlo. Aquí no es de que, no siento nada. No, no se trata de sentimientos. Se trata de obediencia, se trata de fe. Créelo y obedece y punto, ¿verdad? Quiéramos o no, sientamos o no. Bueno, entonces, así que el segundo es semejante a este, dijo Jesús. Se parece, de importancia es semejante, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, la ley es que aunque la gente diga, yo no valgo nada, yo ni me quiero, ni pedí nacer, ni pedí vivir, pero fíjate que en medio de todas esas blasfemias que uno habla y dice, está mal, es mentira esas tres, porque desde el momento en que tú estás hablando, estás viviendo, y si estás viviendo, es porque te amas, ¿sí? Porque si no te amaras, no comerías, no beberías, no te bañarías, no reposarías, nada de eso. Al fin no te amas, pero si te amas y te das cuenta. ¿Por qué? Porque alimentas el cuerpo que dices no amar, lavas el cuerpo que dices no amar, ¿verdad? Provees para el cuerpo aire al que dices no amar. Pero no, por eso dije, no es cierto, si nos amamos, el diablo es el que trajo ese cascabelito y esa idea, esa etiqueta de que no, tú no vales nada, ni te amas, ni nada, pero no es cierto, es mentira del diablo. Nosotros nos amamos a nosotros mismos, ¿por qué? Chécate, si te amas, cómo estás vivo, cómo estás viva, cómo te alimentas, cómo te bañas, cómo te vistes, ¿verdad? O sea, ¿cómo tienes a tus hijos, a tus hermanos, a tus amistades, a todo eso? Es que tú te amas de esa forma, porque siempre tu aspecto es estar presentable delante de tus amistades, delante de todo en donde trabajas, etcétera. O sea, tú no vas así como el que anda indigente, no, tú lo haces, aunque tengas un conflicto emocional de que digas que no, bueno, pero en el fondo nosotros así. Bueno, no, dice el Señor que el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si tú te alimentas, pues si hay un indigente, pues aliméntalo. Así que como a ti mismo, si alguien necesita algo que tú tienes doble, pues convídale. Si hay así, o sea, uno tiene, ¿verdad? Es que yo no tengo dinero que lo haga. Ese mandamiento es para los ricos. Foul, no es cierto. Este es para todo el que vive, porque a donde vives, también tú puedes ayudar a otro, a otra. ¿Por qué? Porque es el mandamiento que Dios dio. Si no, aquí hubiera puesto asterisco, nomás para los ricos. No, es para todos, ¿verdad? Nosotros somos criaturas hechas de Dios, nacimos de Dios y vamos a Dios obedeciendo a Dios, por supuesto, por medio de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que practicar eso, ¿sí? Yo siempre dije, regala lo que tienes. Yo siempre decía eso, ¿verdad? Una personita que le decía, dale algo el día del maestro. Ay, no tengo dinero. No le vas a dar una camisa.
Bueno, entendió y le regaló un lápiz con un corazón. ¿Y cómo se sintió? Feliz. O sea, ¿dio de qué? De lo que tenía. O sea, así todos podemos dar de lo que tenemos, pero con todo el corazón, ¿verdad? Y la gente que lo recibe se maravilla, simplemente, ¿verdad? Porque nunca esperaba ese gesto, pero es un gesto de parte de Dios que esa persona está cumpliendo, que ame a su prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Debemos de hacerlo así. ¿Por qué? Dice, porque de estos, dijo Jesús, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, fíjate, son 10 mandamientos, 2 tablas. La primera tabla habla todo de Dios, ¿sí? Y la segunda tabla habla de, para los seres humanos, no matarás, a quien a tu prójimo, no robarás, a quien a tu prójimo, no darás falso testimonio, a quien a tu prójimo, en fin, las 2 tablas, ¿verdad? Pero de estos 2, que es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2, dice, depende toda la ley. O sea, Jesucristo así la resumió. Aunque los fariseos, ¿verdad?, ellos habían aumentado una serie de mandamientos rabínicos, ¿verdad?, que habían hecho ellos. Dicen que había como 613. Imagínate, por eso Jesús dijo que ellos ponen cargas que ni ellos con un dedo, ¿verdad?, tocan. Pero dice Dios, bueno, me imagino que él vio todos los apuntes y todos los anexos y todos los aumentos, pero bueno, Jesús vino y resumió 2, estos que acabamos de decir, y de estos 2 depende toda la ley. O sea, te lo aclaro, te lo sintetizo, ¿verdad? Ya te hice un análisis de todo y ahora, conclusión, cumple con estos 2, porque esos 2 son los que cumplen toda la ley y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento. O sea, hay que entenderlo. ¿Es fácil así como se está diciendo? Pues sí, pero si así lo dijo Jesús, sí, así lo dijo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. ¿Y qué? Y los profetas. Bueno, pero antes había otros versículos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el Levítico. Mira, en el versículo de Mateo 37, ¿qué decía? Para venirnos a le dijo a Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y este es el primer y grande mandamiento. ¿Sí? ¿Y el segundo? Levítico. No, el segundo del otro, 38. Ajá, dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 dependen los mandamientos. Ahora sí vamos a Levítico. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo. O sea, fíjate, o sea, Dios lo aclara más. No te vengarás. ¿Por qué no te vengarás? Porque dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando entendamos el segundo mandamiento, entonces nosotros ya no nos podemos vengar. Porque ya no hay venganza, sino amor, ¿verdad? Por eso, bueno, dice Dios, ahora se los reitero, no te vengarás ni guardarás rencor. ¿Cuánta gente guarda rencor? No lo supera, no puede perdonar, siempre se está acordando. Es una persona que tiene un espíritu de rencor, que no le permite ser libre. O sea, pero aquí dice que no te vengarás, que no tomes venganza, que no te desquites, que porque te hizo tú lo vas a hacer, ¿sí? No te vengarás ni tampoco guardarás rencor. O sea, ya te lo hizo, ya ni modo, pero no por eso vas a tener ahí ese pollo apestoso, como dicen, ¿verdad? No lo vas a tener ahí, sino que tú lo que vas a hacer es perdonar por amor. Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, o sea, afirma, yo Jehová. O sea, es una carta de Dios. Es un mandato de Dios y lo está firmando. Yo Jehová, no
te vengarás, te lo digo, no guardes rencor, te mando, sino que ames a tu prójimo, yo Jehová. O sea, más claro que el agua no puede ser. Así que nadie puede decir, es que este odio nadie me lo quita, es que esta venganza no se me quita, es que este rencor no lo puedo arrancar. Sí, tú quizás no, pero si tú pides ayuda a Dios, Él te puede ayudar. Mira, de raíz te arranca todo eso. Pero tenemos que hacerlo ahorita terminando la transmisión. O sea, antes de terminar, vamos a hacer esa oración. Porque solo Dios puede arrancar y quitar venganzas y rencores. Y una vez arrancado eso, queda vacío el lugar para poner y sembrar ahora sí el amor de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, vamos a ser capaces de amar a los demás. ¿Sí? Porque no lo habíamos visto ahora desde ese enfoque. Tú puedes ver a un enemigo, como me dijo una persona, tengo 40 años que no le hablo. Así le guardaba de rencor. Pero cuando yo le hablé de Jesucristo, eso se fue. Y ahora esa persona, como todo eso lo arrancó Dios, sembró el amor. Cuando fuimos a visitar a esa persona, no, hasta el sillón le ponía y todo. Luego se veía el cambio, o sea, de otro enfoque, este hombre fue viendo al otro, ¿verdad? Con algo de amor distinto de lo que se había perdido durante tantos años, ¿verdad? Pero ahora resulta de que Dios era, ¿verdad? Con él. Por eso Dios dice, yo Jehová, tú créeme a mí, dice Jehová, y tú pide auxilio conmigo, tú ayúdame a mí, y entonces tú podrás sorprenderte, porque dices, ¿cómo es que antes no lo podía mirar así? ¿Cómo antes no lo podía mirar yo así? ¿Verdad? Y ahora lo amo, la amo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que vemos el otro versículo también del Antiguo Testamento, dice, el que vimos hace rato, oye Israel, el Señor nuestro Dios Jehová uno es, amarás a Jehová. O sea, amar a Jehová es corresponderle. Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo único, el único que tenía, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Pero tuvo que darlo en rescate de todos nosotros. La verdad, nosotros éramos una raza caída, una raza perdida, una raza condenada, una raza sin ninguna esperanza. Pero Jesús murió por nosotros. Él, sin deberla ni temerla, como dicen, murió por nosotros. Él se puso en el lugar de nosotros, en esa cruz. Sufrió una muerte tortuosa, tremenda, desgarradora. Pero lo hizo por amor. Él por amor a su Padre y por amor a nosotros, porque Él amó a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Porque el Padre nos amaba. A Él le dolió el pecado, ¿verdad? Porque el hombre desobedeció, lo traicionó. Es obvio. Pero no por eso Él dejó de amarnos. No hay nadie, amigo, que me escuchas, que te pueda amar o estimar como Dios, porque desde lo más profundo de nuestro ser y desde lo más profundo del ser de Dios es puro amor. De Él podemos recibir la grande gracia, el amor, el favor inmerecido. Aunque los hombres malos lo ataquen diciendo que Dios es responsable de las guerras y por qué no ayuda, no es cierto, esas son las consecuencias del pecado. Pero es como que a ti te achaquen el muerto, ¿verdad? De algo que tú no hiciste, pero te lo achaquen. Así es la gente mala, contraria, que no quiere obedecer, que es rebelde a Dios. Esa gente siempre le está echando a Dios todas las culpas habidas y por haber. Pero cuando nosotros le damos ese permiso a Dios de decirle, quiero conocerte, me rindo a ti, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea, el propósito tuyo que hay en tu corazón que se cumpla en mí. Ayúdame a ser alguien diferente.
No me gusta ser como soy. Estoy cansado de ser como soy. Solamente soy esclavo del pecado. Estoy arruinado porque digo una cosa y hago otra. Entonces eso quiere decir esclavitud. Entonces quiere decir que tú puedes ir y decir, me doy, Señor, quiero que me liberes. Libérame. Sálvame. Perdóname. Ayúdame. Sé mi pronto socorro, mi pronto auxilio. Te ruego que tengas misericordia de mí. Se vale pedir misericordia, porque en la tierra es el único lugar a donde podemos pedir misericordia. ¿Y a quién? Al Dios de amor. Imagínate ir directamente a ese Dios todopoderoso, que es un Dios ¿qué? De amor. Es un Dios de amor, eso es lo máximo. Ir allá con ese Dios. Así que el amor debe de ser primero, ¿verdad? Primero dice aquí, y nosotros tenemos que amarlo. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Cumpliendo la palabra. O sea, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, entonces nosotros tenemos que cumplir la palabra. Hasta en las parejas. Demuéstrame que me quieres. Ay, le trae un regalo, le compra esto. Ay, me quiere tú porque me tiene así. Bueno, Dios nos ama. Dios nos amó primero. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a demostrarle el amor? Leyendo la palabra. Inúndate, empápate de la palabra. Porque eso es de lo que se alimenta tu alma, tu espíritu. De eso es lo que tú debes de ir llenándote para superar tanta cosa, ¿verdad? Tú recibes esta invitación como Israel, amar al Señor. O sea que al pueblo de Israel le dijeron en Deuteronomio, ya vimos Levítico, que amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Lo invitó a él a hacerlo. Pero hoy en día, a la iglesia de hoy, la iglesia de la gracia, está invitando también que lo ames. O sea, a todos nosotros. Recibimos esa misma invitación de amarlo. No deseches la invitación, no tomes esto como religión o como doctrina, no, es una verdad efectiva, una verdad espiritual. Tú debes de creer en ese Dios veraz, tú debes de obedecerlo, ámalo. ¿Por qué no amarlo si te dio la vida? Te dio tu esposo, tu esposa, te dio tus hijos, te dio tu casa, tu trabajo, te ha dado todo. Entonces, ¿cómo poder corresponder? Amándolo también, obedeciéndolo, buscándolo, trabajando para Él. O sea, ¿cuántas cosas podemos nosotros dar también? ¿Sí? Porque si como en una pareja, mi esposo me da, yo también le doy. Mi esposo me trae, yo también le traigo. O sea, porque somos una pareja y nos amamos recíprocamente, entonces nosotros siempre estamos correspondiendo, ¿verdad? Por eso existe el amor. Por eso crece el amor, por eso se desarrolla el amor. Así con Dios tenemos que desarrollarnos en el amor para con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un mandato. Él quiere que yo lo ame. Sí, Él quiere y yo tengo que obedecerlo. Es mantener una elección hecha sin tener en cuenta si me siento bien o no. O sea, es una relación que yo voy a tener de hoy en adelante con Dios. Y es una relación que debo de mantenerla, como dice aquí, aunque me sienta bien o no. Esa relación debe ser inalterable, no tiene que ser movida por ninguna circunstancia, por ninguna de las circunstancias de cualquier tipo, no. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando y mandando a hacerlo, ¿verdad? Amar es un mandamiento, hay poder, ¿verdad? Amar es un mandamiento. Se manda a amar incluso así a su enemigo como algo lo cual mis emociones tienden a revelarse. O sea, el amor es abarcativo. Fíjate, yo tengo, como dijo Jesús, dos. Tienes que amar a Dios y tienes que amar al prójimo. Pero al prójimo, a ver, un paréntesis, aún a tus enemigos porque son tu prójimo. ¿Pero por qué? Dice, aunque tus emociones se rebelen, aunque tú digas, no, pero es que como crees, ¿cómo pasas a creer? ¿Verdad? Sin embargo, es un mandamiento.
Ay, tú no me digas, sí es un mandamiento, fíjate, y como mandamiento tenemos que hacerlo. ¿Y cómo amar a un bendito enemigo que pues es mi enemigo? Pues nomás ámalo y punto. ¿Cómo lo vas a amar? Exprésate bien de él, ya no empieces a hablar pestes de él, ¿verdad? Y cuando ores, ora por él. Y así tenemos que hacer, como cuando oramos por todos los que amamos, también tenemos que orar por él, ¿sí? Y como dicen, porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como amas a los vecinos, así amas a Dios. Ay, Padre, así amas a Dios, como amas a tus vecinos. Porque dice que como a ti mismo, también te ames a ti y ames a Dios. O sea, está tremendo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que nosotros nos hemos ido desvirtuando a través de las épocas e historias de la humanidad, en muchas cosas, costumbres, en muchas cosas. Y hemos ido perdiendo lo que es la palabra de Dios, tal y como es. Pero si nosotros empezamos a leerla y a escudriñarla tal y como es, entonces va a ir apareciendo la verdad y va a ir apareciendo lo que yo tengo que hacer en función de ella para estar allá, mantener una relación con Dios, porque si yo mantengo una relación con Dios, voy a poder tener una relación con los demás, ¿verdad? Pero si yo tengo una mala relación con los demás, pues obviamente la tengo requete mal con Dios, por algo la tengo mal acá. Pero si yo empiezo a tener una buena relación con Dios, eso me va a ayudar a mí, me va a facilitar tener una relación con mi prójimo, con los demás, con mis hijos, con mi esposo, con mis trabajadores, con mis hermanos de la iglesia, en fin, con todo eso. Así es de que nosotros tenemos que mostrarnos así. Amar significa quedarse con lo elegido, o sea, con Dios. Amar a Dios responde al amor hacia nosotros. Elegir a Dios es amarlo, ya que Él es Dios. Muchos piensan que solo se tiene una relación con Dios. Muchos piensan que se tiene relación con Dios cuando se ora, o cuando se trabaja para Él, o cuando se cumplen las cosas para Él. Pero ¿y cuando se les dice tienes que amar a Dios? ¿A poco? ¿Qué no va incluido? No, eso es algo que se deriva del amor de Dios, que porque lo amas trabajas, por lo que amas tú lo buscas en la oración, etcétera. Pero amar a Dios es punto y aparte. Todos debemos amar a Dios, no olvidarnos de amar a Dios, no a la religión, no al templo, no a los hermanos, no al pastor, no al trabajo, que hay gente que se fleta trabajando en la obra, pero no ama a Dios. ¿Cómo? Pues sí, es que si amar a Dios, amar a su prójimo, pero siempre se anda peleando con él, siempre lo anda maldiciendo. ¡Ay, poder de Dios! Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues es que no ama a Dios. Pero ¿cómo te atreves a decir? No es que me atreva, es que así es. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. No dice tienes que trabajar, no. Esas dos cosas, ¿verdad? Así que nosotros, si obedecemos, vamos a poder manifestarlo con todos aquellos que nos rodeen, ¿verdad? Por amor de Dios. Dios es bueno. Así que no nomás hay que pensar en eso. Aquí el amor agape se dice que es un amor por acción voluntaria, ¿verdad? Que nadie te impone. Pero Dios sí puede decirte que lo hagas como un deber. Dice, la palabra hebrea que se traduce corazón también significa mente. Para los hebreos corazón también significa ¿qué? Mente. Toda la ley y los profetas, o sea, como dijimos hace rato, todo el Antiguo Testamento, todos los judíos respetaban ese famoso Shema, que era cada día lo repetían 2 veces. El Señor es mi Dios, el Señor Jehová uno es, ¿verdad? Y amar a Dios con toda fuerza. O sea, ellos siempre estaban repitiendo eso. ¿Tú crees que debe ser bueno? Yo creo que sí. Si nosotros lo repitiéramos también en casa,
todos los días. El primer mandamiento, póntelo de tarea. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus pensamientos y con todas tus fuerzas. Repítelo todos los días. Repítelo. 2 veces al día, como lo hacían ellos, ¿verdad? 2 veces al día. ¿Por qué no lo haces? Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? A ver, ¿dinero? No. ¿Tu profesión? No. A ver, ¿qué pide Jehová de ti? Dice, sino que temas a Jehová. Tenemos que tener temor a Dios. ¿Por qué tenemos que temer a Dios? No le tenemos miedo, no, le tenemos temor. Por favor. ¿Por qué tenemos que temer a Dios? Dice, porque cuando hay temor, te abstienes de robar, te abstienes de faltar el respeto, porque hay temor a Dios, no haces esto, porque hay temor a Dios, no vas para allá. Oh, Rabashka, Rabasham, Baribalamba, cuando hay temor, hay abstención para que tú puedas ir a pecar con libertad. Dice Dios que debes de temerle a Él. Por eso la Biblia dice, pide Jehová tu Dios de ti, que le temas, porque es tu Dios, dice, y que andes en todos sus caminos, o sea, tienes que andar en todos sus caminos y que lo ames y sirvas. Hay gente que dice que lo ama, pero no sirve para nada. Y no es que no sirva para nada, es que él solito no quiere servir en nada, ¿verdad? Dice, no, y sirvas a Jehová tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma, porque hay gente que rezonga por todo. Dejaría de ser Pablo, ¿verdad? Si no rezongara. Porque cada que le mandan a hacer algo replica. Siempre yo. Pero si es que yo. Y hay poder de Dios estar oyendo sus letanías diabólicas, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es amar a Dios y servirlo. Pero Él quiere que lo sirvas de todo corazón, no hipócritamente o aparentemente o a la mitad nomás y de la otra no. Dice, de todo corazón. Colosenses 3, 23 y 24 dice que haga las cosas como para Dios, no para con los hombres, sino de todo corazón. Dice el 24, porque de Él recibirás. Que Dios te lo pague, como dicen, la Biblia también. Así es que nosotros tenemos que, ¿qué? Que temer a Jehová. Ya te dije, el temor de Dios es abstenerte de hacer lo malo. Teme a Dios, por favor. Si temes a Dios, vas a tener el libre albedrío y el poder de abstenerte de hacer lo malo, porque tienes temor a Dios. Asegúrate de tener temor a Dios. Ten temor a Dios, pídele el temor a Dios para que te ayude el temor a Dios para no hacer y deshacer. Dios es bueno y todo lo que le pidamos, Él nos lo va a dar. Dice, al que toca se le abre y al que pide se le da. Así es que pide tener temor a Dios, porque la gente lo dice, es que hace todo lo malo con tanta facilidad. Pues sí, el diablo se lo regala, con tal de que peque, ¿verdad? Porque son hijos del diablo. Pero si tú dices, renuncio, ya no quiero ser igual, quiero tener temor a Dios, Señor, lléname de tu temor para abstenerme de hacer lo malo, de hablar lo malo y de ser mentiroso. Yo no quiero hacer nada, dame temor para que yo me abstenga de palabra, ¿verdad? De mente, de pensamiento, de corazón, nada de que, aparenta que sí, y como me dijeron a mí, pero si lo tiene en el corazón, ¿verdad? Si esa persona lo tiene en el corazón, aunque yo le esté ministrando, pero tenemos que entregarlo, por eso dice que de todo corazón, de todo tu corazón, dice.
y con toda tu alma, esa almita que cargan llenas de emociones falsas, llenas de emociones negativas, alma que cargan sentimientos que ni siquiera son de Dios, son humanas. Pero aún eso uno tiene que decirle, Señor, te ruego, por mí mismo, por mí misma, ayúdame, ayuda mi corazón, ayuda mi alma, mi espíritu, mis fuerzas, porque a veces quisiera, pero luego no me dan las fuerzas, ¿verdad? Pero nosotros podemos pedirle al Rey, al Dios que es todopoderoso, el que te da todo, el que te sostiene todo y el que te puede proveer, porque Él es proveedor, Jehová Jireh. Así que nosotros tenemos que pedirle, clamarle, clama a mí, dice, y yo te responderé. Así que Dios de nuestra justicia, Él es el que nos puede proveer y ayudar, ¿verdad? Porque Dios es el que provee. Así que tenemos que tener temor a Dios y amar a Dios. Así es, gloria a Dios. Bueno, pues entonces la Biblia es clara, ¿sí? Así que dice, no debáis nada a nadie. No debáis a nadie nada. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengas drogas, compromisos con nadie. No lo hagas. Y si debes, paga, ¿sí? Porque si no, no estás cumpliendo ese versículo de la palabra de Dios. Tenemos nosotros que pagar. ¿Cuántos de nosotros estamos pagando y pagando y pagando y pagando? Porque estamos cumpliendo con eso, ¿verdad? Hay que pagar porque no, dice, no debáis a nadie en nada, excepto, sí hay algo que deber, sino el amaros unos a otros. O sea, eso sí se lo debes a todos. ¿Sabes qué le debes? Amor. Tú no amabas a tu vecino porque te caía gordo y tú le debes a él. ¿Qué le debes? Amor. Excepto, dice, amar unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Tú hazlo. Renuncia al coraje que le tienes al vecino o al primo o al tío, quien sea. Renuncio, Señor, a eso, a ese desamor, a ese coraje, a ese rencor, a X y Y o Z. Entonces yo renuncio y ahora lo que quiero es que tú me des amor. Quiero amarlo para poder cumplir lo que dice tu palabra. Pero yo no puedo hacerlo, he tratado, pero no he podido. Por favor, si quieras ayudarme, te lo suplico. Quiero experimentarlo. Mira, hubo una jovencita, ya lo he dicho, que no amaba a su pastor. Ella misma lo dio de testimonio. Dice que no lo amaba, hasta le molestaba cuando la mandaba a hacer algo. Y lo esquivaba si podía. Entonces, llegó un predicador y dijo que, hablando del amor, que hay que amar el primer mandamiento a Dios y al prójimo. El prójimo era el pastor. Y dijo, ay padre, yo no sé qué hago con este pastor, pero yo no lo amo y lo esquivo y no lo soporto, etcétera. Te ruego, como dice aquí, me arrepiento de todo eso. Ayúdame a no sentir más eso por el pastor. Y estuvo orando. Bueno, terminó la campaña y todo, y se fue y todo. ¿Y qué creen? Para el domingo siguiente, sin que ella se diera cuenta, al primero que vio fue al pastor, porque el pastor le saludaba temprano. Y le dijo, bienvenida fulana. Entonces ella dijo, ay pastor, amén, gracias. Pero era otra. Entonces le dijo, por favor avisa a los demás y ayuda a carreras. Y ella, sí, ¿qué más puedo hacer? O sea, imagínate el cambio, porque ella entregó eso a Dios y Dios lo quitó y le puso lo bueno. Ahora dice ella que ama a su pastor. O sea, puede servirlo cuando él la disponga de que vaya a hacer esto o el otro, ella va, pero con gusto, porque ya es otra su visión. Bueno, si eso pasó con ella, también puede pasar con nosotros, y no nada más con el pastor, sino con tu hermano, con tu hermana, con tu vecino, con tu vecina, con tu hijo, con tu nieto, tu primo, etcétera. Porque Satanás ha trabajado durante nuestra vida en contra de los demás. Y nosotros estamos en esa situación. Pero tenemos hoy, sabemos hoy mismo, que podemos librarnos de todas esas cargas, de todos esos pecados, porque es pecado, ¿verdad? Porque no estamos cumpliendo con esta ley, ¿verdad? Entonces aquí no debes a nadie nada, sino que lo único que le debes es amor. Amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo,
Ay, tú, fíjate que dijeron ahí, el que, a ver, el que ame al prójimo, ¿qué? Ha cumplido la ley. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo voy a saber si he cumplido la ley? Ya me tengo que predisponer a hacer ese tipo de cambios, ¿verdad? Voy a empezar a amar y voy a entregar ese desamor a Dios en esta tarde, ¿verdad? Pues Dios quiere que nosotros hayamos aprendido, entendido lo que es amar a Dios y amar al prójimo. Dios es bueno. Mucha gente se lo pierde, no lo conoce. Pero cuando lo empieza a conocer, dice, 10 años, 20 años sin haber conocido a Dios, de la que me he perdido. Exacto, exacto. Por eso la gente no lo conoce. Es como hablar de alguien que no conoces y cuando vienes a ver es un pan de Dios, dices, ay Padre, yo había pensado otra cosa. Igualito con Dios. Entonces hay que darnos la oportunidad. Hoy te invito en el nombre de Jesús que le dé la oportunidad a Dios de conocerlo. Ahí donde estás, vamos a orar, pero de todo corazón como Él te lo manda. Lo vas a hacer de todo corazón, con toda tu alma, con todos tus sentimientos, con toda tu mente. Quita todo estorbo que Satanás trajo, que no existe, ya. Con todas tus fuerzas, como estés. Amén. Bueno, vámonos. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor eterno, por habernos amado de tal manera que diste a tu Hijo, para rescatarnos, para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga la vida eterna, Jehová Dios. Te pido, Padre de la gloria, que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos. Hoy venimos con un corazón sincero, arrepentido de todo corazón. Me arrepiento en polvo y ceniza. Estoy arrepentido en polvo y ceniza, dice. Me arrepiento de todo corazón. Me arrepiento de toda mi alma, sí, porque en mi alma había muchas cosas negativas. Refutar que existes, que eres bueno. Mi alma estaba contaminada por tanta maldad. Pero hoy con toda mi alma, tal y como está la pobre, me arrepiento en el nombre de Jesús. También me arrepiento en mi mente, porque mis pensamientos siempre estaban refutando todo con doctrina contra ti, echándote las culpas de todos los males mundiales, siendo que tú no eres el que has hecho, sino Satanás, el adversario, que es el príncipe de este mundo que ha destrozado y echándote la culpa a ti. Yo me arrepiento ahora que lo sé, me arrepiento en polvo y ceniza y te pido perdón. Y con estas fuerzas que tengo hoy, con todas ellas, ya sean vigorosas o débiles, con todas, me arrepiento en el nombre de Jesús. Perdóname, perdóname, Dios eterno, perdóname. Ayúdame, Señor, a amarte porque tú nos amaste primero. Queremos amarte, enséñanos a amarte, enséñanos, pon amor en nuestro corazón para poder corresponderte. Porque lo que teníamos se ha perdido y se ha desvirtuado, pero tú puedes poner nuevo, raba, shira, kaya, silla, raya. Hoy venga ese amor nuevo a todo ser humano, a todo este que está orando, en el nombre de Jesús. Podamos ser llenos ahora mismo del amor de Dios, llenos, oh rababa, rica la baba, shanda la baba, satúranos Dios en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, recibimos en el nombre de Jesús, el amor de Dios sea, Señor, que abunde y sobreabunde, Dios, santo, y rebose en el nombre de Jesús, por la llaga del Cordero de Dios. Por la llaga del Cordero de Dios recibo hasta que sobreabunde, recibo hasta rebosar. Oh, Rakandaribalanda, así sea en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdame a amar a mi prójimo. Oh, Rapirashira, perdono a mi prójimo. Señor, también yo pido perdón a mi prójimo. Que mi prójimo me perdone igual en el nombre de Jesús. Para ser libres ambos. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, ayuda ahora a poner el amor, Señor, para el prójimo, sobre todo más aquel que yo era adversario, acérrimo, repudiado,
Sobre todo ese, por favor, borro, ricala, rafala, rica, faida, rabala, casta, laida, ribala, andirajay, rabashandari, kandari, balanda. Todo eso se va ahora en el nombre de Jesús. Nunca más volverás desamor y odio y rencor. Nunca más vendrás adversión. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús echamos fuera, fuera, fuera. Y recibimos amor para el semejante. Aún el enemigo, arriba, aquí, rivalía. Istalía, rivalía, ribasquía, ribastía. Aftalía, ribashía, rivalía. Corravira, shambari, calanda. Hasta landa, ribalanda, ribasanda. Ay, perdón en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay liberación en el nombre de Jesús. Hay sanidad y vida eterna en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Santo de Israel, poderoso Dios. Bendito eres, Dios. Bendice a todos aquellos que oraron con aquel fervor y con aquella decisión y con aquella entrega. En el nombre de Jesús sean bendecidos, sanados, restaurados, saturados de amor para ti, para los semejantes, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Que la paz de Dios gobierne sus corazones. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos vosotros. Nos vemos la próxima semana, si Cristo no ha venido, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén!